Capítulo 2. Así es como buscas a la Liga de los Niños. No la buscas. No preguntas por ahí, porque no hay alma viva en Los Ángeles que admitiera jamás que esa organización existe y que sirve para sacarle las castañas del fuego al presidente Grey. Tener la coalición federal ya era bastante malo para sus negocios. Los que podrían decirte cómo dar con la Liga cobraban solo por toser un precio demasiado alto para la mayoría de las personas. No existía una política de puertas abiertas, no había cita previa, había órdenes de deshacerse incluso de cualquiera que le echara una mirada de reojo a un agente. La liga te encuentra a ti, ellos te meten dentro, si eres lo bastante valioso, si luchas. Eso fue lo primero que aprendí sentada al lado de Kate o por lo menos fue el primer pensamiento real que se solidificó en mi mente cuando el todoterreno en el que íbamos embocó a toda velocidad la recta final de la autovía, en dirección hacia el corazón de la ciudad. Su base principal de operaciones, el cuartel general, como todo el mundo lo llama, estaba enterrado 2 pisos por debajo de una fábrica de botellas de plástico que seguía en funcionamiento, contribuyendo a su propio granito de arena a la congestión de neblina marrón que flotaba por todo el distrito de almacenes del centro de Los Ángeles. Muchos de los agentes de la Liga y altos funcionarios trabajaban para embotellados P&C Inc. en el papel. Mantuve las manos apretadas en mi regazo. Al menos en Turmont podía ver el cielo. Había visto árboles a través de la cerca eléctrica. Ahora ni siquiera tenía eso. No hasta que la Liga decidiera si me permitía moverme por encima del nivel del suelo y mirar. Es propiedad de Peter Henderson. Probablemente lo veremos en algún momento. Él ha sido un firme defensor de los esfuerzos de la Liga desde el principio. Kate se recogió el pelo en una cola de caballo cuando el coche giró hacia lo que parecía otro más de los muchos garajes de la zona. Así era la ciudad, descolorida bajo los tonos del atardecer y el cemento. Construyeron el cuartel general con su ayuda. La estructura se encuentra directamente debajo de la fábrica, por lo que, si los satélites intentaran dar con nosotros, los rastros de calor que puedan registrar procedentes de nuestro sistema de ventilación son directamente atribuibles a la cantidad de la fábrica. Ella sonaba increíblemente orgullosa de aquello, y a mí, sinceramente, no podía importarme menos. El horrible viaje en avión desde Maryland había competido con el mareo que me produjo recorrer el aeropuerto con el hedor impecable a gasolina que emergía de la ciudad, cosa que me produciría el mayor y más cegador dolor de cabeza de mi vida. Cada poro de mi piel sufría y echaba de menos el aire dulce y limpio de Virginia. Los demás agentes saltaron de su coche, y el parloteo y las risas cesaron de inmediato cuando nos descubrieron. Me habían estado mirando fijamente durante todo el vuelo. Al parecer, no habían necesitado ningún otro tipo de entretenimiento, más que tratar de averiguar por qué yo era lo suficientemente importante para Kate como para que ésta hubiera ordenado una operación de búsqueda para dar conmigo. Las palabras que le invadían la mente flotaban hacia mí como pequeños veleros de juguete en un estanque. Espía, fugitiva, roja, todas equivocadas. Nos quedamos atrás mientras los otros agentes avanzaban hacia el ascensor plateado en el otro extremo del aparcamiento. Sus pasos resonaban en el cemento pintado. Kate fingió que invertía mucho tiempo en sacar nuestras cosas del maletero, haciendo cada movimiento dolorosamente lento, perfectamente coreografiado, para darles una ventaja sobre nosotras. Estreché el abrigo de cuero de Liam contra mi pecho hasta que fue nuestro turno. Kate pulsó algún tipo de tarjeta de identificación contra el panel negro de acceso al lado de las puertas del ascensor. Eso lo mandó de nuevo hacia nuestra planta. Di un paso adelante, y me metí dentro manteniendo la mirada en el techo, hasta que las puertas se abrieron de nuevo y nos encontramos con una pared de aire denso y húmedo. Antiguamente debió de ser un desagüe. Bueno, no. A juzgar por las ratas y el olor acre y la ventilación débil, casi sin duda había sido un colector de aguas pluviales o una cloaca. Nuestro movimiento accionó una especie de detector de movimiento, porque al salir del ascensor
Dos hileras tristes de diminutas bombillas que colgaban a lo largo de las dos paredes se encendieron, iluminando ráfagas brillantes de grafitis y charcos de agua en el suelo de cemento que goteaban con fuerza del techo. Me quedé mirando a Kate, esperando el remate del chiste de lo que evidentemente era una broma pesada, pero ella simplemente se encogió de hombros. Sé que no es un lugar hermoso, pero aprenderás a... Bueno, en realidad a nadie le gusta este sitio, y ya te acostumbrarás después de entrar y salir de aquí unas cuantas veces. Genial. Qué cosa tan fascinante para esperarla con impaciencia. Recorrer una sección respirando aquel aire húmedo y mohoso del tubo era suficiente para revolver el estómago de una persona, y al traspasar las 4 secciones que llegaba a los límites de la residencia humana, los pasillos eran lo suficientemente altos como para que la mayoría de nosotros pudiéramos caminar erguidos, aunque algunos agentes más altos, Rob incluido, tenían que agacharse para pasar por debajo de cada una de las vigas metálicas que sostenían los techos. Las paredes se curvaban a nuestro alrededor como líneas de expresión alrededor de la boca, sumiéndonos en la penumbra. El tubo no tenía ningún lujo, pero era lo suficientemente amplio para que dos de nosotros pudiéramos caminar uno al lado del otro. Había espacio para respirar. Kate levantó la mirada y saludó a una de las cámaras negras al pasar por debajo, en dirección a las puertas plateadas del otro extremo del tubo. No sé qué había en aquella visión que me hizo volver atrás. La finalidad de la misma, tal vez, la plena realización de lo mucho que tendría que trabajar, lo cuidadosa y paciente que tendría que ser para darle a Liam tiempo para llegar a un lugar donde no pudieran tocarle hasta que yo pudiera largarme de aquí. El panel de acceso sonó 3 veces antes de emitir un destello verde. Kate volvió la tarjeta de identificación a su cinturón. El sonido de su suspiro de alivio se perdió bajo el silbido del aire tratado que salió ondeando por las puertas. Me aparté antes de que pudiera tomarme del brazo, obsequiosa ante su sonrisa amable. Bienvenida al cuartel general, Rubí. Antes de que hagas el tour completo, me gustaría que conozcas a algunas personas. Está bien, murmuré. Fijé la mirada en la pared del largo pasillo, donde habían clavado cientos de papeles amarillentos. No había nada más que ver. Las baldosas eran de un negro brillante, y no había más luz que la que salía de los largos tubos fluorescentes que colgaban por encima de nuestras cabezas. Son notas de comunicación de los agentes, dijo Kate mientras caminábamos. El reclutamiento obligatorio impuesto por Gray, siguiendo la estela de la crisis, significaba que todo el mundo de menos de 40 sería llamado en algún momento para servir al país, ya fuera como fuerzas de paz, con la Guardia Nacional, con las patrullas fronterizas o para encargarse del cuidado de niños con poderes en campamentos como las FEP, las Fuerzas Especiales PSI. La primera oleada de reclutas involuntarios estaba formada sobre todo por veinteañeros, demasiado viejos para haber sido afectados por la ENIA, la enfermedad neurodegenerativa idiopática aguda en adolescentes, y demasiado jóvenes para haber perdido a sus hijos. Muchos de los agentes que tenemos aquí son ex militares, como Rob, dijo mientras caminábamos, y muchos de nosotros somos civiles que nos unimos porque creíamos de verdad en la misión de Alban, o porque tratamos de conseguir un poco más de información sobre lo que les está pasando a nuestros hijos o hermanos. Hay más de 300 agentes activos, con un centenar de operaciones monitorizadas en el cuartel general, de adiestramiento o trabajando en nuestra tecnología. ¿Y cuántos niños? 26. Martín y tú incluidos. 6 equipos de 4, cada uno asignado a un agente, a un cuidador, como nos llama Alban. Entrarás con el resto de mi equipo y con el tiempo te enviarán a realizar operaciones tácticas. ¿Y la liga los sacó a todos de los campamentos? Pregunté. Tuvo que usar de nuevo su identificación para la siguiente puerta. Tal vez a 4 como máximo. En los 5 años de experiencia de la liga. Ya verás, estos niños vienen de todas partes del país. Algunos, como Vida y Jude, los verás enseguida. Los trajeron cuando empezaron las recolecciones.
Algunos tuvieron la suerte de que los vieran durante el transporte hacia los campamentos o cuando los de la SWEP vinieron a recogerlos. También tenemos algunos bichos raros, como Nico, otro miembro del equipo. Él tiene una historia interesante. No podría decir si se suponía que eso era el cebo. Interesante. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la Corporation, verdad? Acerca de cómo el gobierno les dio la beca de investigación para estudiar el origen de la etnia. Nico era... Se aclaró la garganta 2 veces. Él era uno de sus sujetos. Vino hace un par de semanas, así que los dos pueden aprender juntos. Solo te aviso de que todavía está un poco delicado. De inmediato pude ver que el pasillo no había sido un indicador preciso de lo que era el resto de la estructura del edificio. Era como si hubieran terminado la entrada y o bien se quedaron sin fondos o habían decidido que no tenía sentido seguir adelante. El aspecto general del lugar era lo que se esperaba al caminar a través de una obra de construcción a medio terminar. Las paredes estaban desnudas. Se veían los bloques de cemento gris, unidos mediante soportes metálicos. El suelo era cemento pintado. Todo era de cemento, por todas partes, todo el tiempo. Tal como me recibía aquel lugar, bien podría estar de vuelta en Turman. Los techos por encima de nuestras cabezas estaban llenos de tubos y de cables eléctricos envueltos en papel brillante, y aunque el cuartel no era tan oscuro como el tubo, no tenía ningún tipo de luz natural, y las luces fluorescentes que parpadeaban lo sumían todo en un anémico resplandor enfermizo. Lo más interesante del cuartel era su forma. La puerta de entrada se abría directamente a una gran sala central circular encerrada entre paredes curvas de cristal. El pasillo discurría en forma de anillo alrededor de esta sala, aunque podía ver al menos 4 pasillos diferentes que se bifurcaban hacia afuera en línea recta. ¿Qué es él? Yo seguía mirando hacia la derecha, mientras caminábamos, a las figuras que pululaban de un lado a otro por la gran sala. Dentro había un puñado de televisores montados en la pared. Por debajo de ellos había lo que parecían mesas de cafetería redondas y una buena variedad de agentes de la liga jugando las cartas, comiendo o leyendo. El pasillo curvado no era estrecho, pero tampoco era enorme. Cada vez que más de una persona trataba de pasar a nuestro lado en dirección opuesta, uno de nosotros tenía que apartarse para dejarle espacio a la otra persona. Las 2 primeras agentes que nos encontramos, mujeres jóvenes vestidas con uniforme militar, confirmaron otra sospecha. Mi historia me había derrotado aquí. Todo era sonrisas amistosas cuando sus ojos se encontraron con Kate, pero cuando se volvieron hacia mí, las mujeres se apresuraron a rodearnos y continuaron a buen ritmo. ¿Qué es él? Repetí, al ver la nube de confusión en los ojos de color azul claro de Kate. Le aclaré. ¿De qué color? Oh, Nico es un verde. Es increíble con la tecnología. Parece que lo procese todo como un programa. Vida es un azul. Jude es un amarillo. Es el único equipo que tiene mezcla de poderes. Los otros son estrictamente de un solo color cada uno, y sirven para diferentes funciones de apoyo en operaciones. Las luces del techo convertían su pelo rubio en blanco nacarado. Ahora tú eres la única naranja de aquí. Genial. Éramos la maldita conexión de arcoíris. Todo lo que necesitábamos era un rojo para completar la baraja. Así que te cuelgan todas las sombras cuando los otros equipos ya están llenos. Kate sonrió. No, elijo los miembros de mi equipo cuidadosamente. Por fin salimos del anillo exterior, agachándonos por uno de los pasillos rectos. Ella no dijo nada, ni siquiera los grupos de agentes que se apartaban a nuestro paso. Sus ojos nos siguieron todo el camino hasta una puerta marcada con el nombre de Kate, y cada vez más sentía como si se me clavaran unas uñas puntiagudas en la columna vertebral. ¿Lista? Preguntó, como si tuviera elección. Hay algo muy íntimo en el hecho de ver el dormitorio de alguien, y en ese momento, incluso ahora, me sentí incómoda al ver las pequeñas chucherías que tenía allí de contrabando.
La habitación era pequeña pero habitable, compacta pero sorprendentemente no claustrofóbica. En un rincón estaba el catre y detrás Kate había clavado una sucia colcha de retales. El estampado de margaritas rojas y amarillas brillantes disimulaba hasta la peor de las manchas de la tela. Había un ordenador en la mesa plegable que servía de escritorio, un bolso, una lámpara y 2 libros. Y por todas partes había imágenes, siluetas de personas pintadas con los dedos, retratos a lápiz de rostros que no reconocía, paisajes al carboncillo que parecían tan inhóspitos como la vida bajo tierra, fotografías de rostros cálidos y montañas nevadas estaban colgadas en filas ordenadas, demasiado lejos para que pudiera ver sus hermosos detalles brillantes, por no hablar de los 3 cuerpos en el camino. Un chico delgado como un palo se paseaba como podía por el escaso metro de espacio que había entre la mesa y la cama, pero se detuvo de golpe en cuando entramos, balanceando su cabeza llena de rizos de color marrón rojizo hacia nosotros. Su rostro sonreía mientras se arrojó hacia Kate y le rodeó los hombros con sus brazos delgados como lápices. Estoy tan contento de que estés de vuelta, dijo aliviado con la voz quebrada. Yo también, dijo. Jude, esta es Rubí. Jude era todo piel y huesos, y parecía que había crecido algo así como 5 centímetros en 5 días. No era un chico feo, ni mucho menos, sino que era simplemente evidente que aún no había terminado de crecer. Ya habría tiempo de que su rostro estuviera en proporción con su nariz larga y recta, pero aquellos grandes ojos marrones eran como algo salido de unos dibujos animados. Por su mirada, tendría unos 13 años, tal vez 14, pero se movía como si estuviera desconcertado porque no sabía cómo debía controlar sus largas extremidades, como si acabara de dar su primer estirón. Encantado de conocerte, dijo. ¿Acabas de volver? ¿Has estado en Virginia todo este tiempo? Kate dijo que se separaron y que estaba muy preocupada por algo que... El chico no terminaba una palabra antes de comenzar la siguiente. Parpadeé, tratando de zafarme de su abrazo. Judith, parece que tu novia ya tiene bastante de tus achuchones, dijo alguien en voz baja en algún lugar más allá de su hombro. Afloja. Jude me soltó de inmediato con una risita nerviosa. Lo siento, pero es un placer conocerte. Kate nos ha estado hablando mucho de ti. ¿Estuviste en el mismo campo que Martín? Detecté una punzada extraña en su voz al pronunciar el nombre del otro naranja. Su tono subió y chasqueó la lengua al pronunciar la palabra. Asentí con la cabeza. Entonces él sabía lo que era yo, y aún así me había tocado. Qué chico tan valiente y tan estúpido. Esa de la cama es vida, dijo Kate, empujándome hacia la otra chica. Debí de dar un paso hacia atrás. La fuerza de su mirada me hizo sentir como si me hubieran empujado hasta el otro rincón. No sé cómo no la había visto allí sentada en la cama, con los brazos y las piernas cruzadas en total y completa indiferencia, pero ahora que la veía, sentía que me encogía un poco. Era absolutamente encantadora, una mezcla perfecta de etnias. Su piel era de color marrón brillante que me recordó a una cálida tarde de otoño, los ojos almendrados y el pelo teñido de un azul eléctrico. Era el tipo de rostro que se esperaría ver en una revista, pómulos altos y audaces y labios carnosos que siempre parecían mostrar una leve sonrisa. Hola, muy amable de tu parte que por fin hayas arrastrado tu trasero hasta aquí. Su voz era fuerte, intensa y cada palabra parecía apuntada por un latigazo. Cuando se levantó para abrazar a Kate, me sentí una enana tan liviana como el aire. En lugar de reclamar su asiento, se quedó de pie, y luego avanzó hacia Kate para que ella se interpusiera entre nosotras. Yo conocí esa actitud. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo frente a Sue o Chubbs o Liam? ¿Cuántas veces lo había hecho conmigo? De espaldas a la mujer, Vida me estudió detenidamente. Pobrecita, si haces lo que te diga, todo te irá bien. Es así, ¿no?
pensé con un escalofrío ante el tono de su voz. Cuando se volvió para mirar a Kate, era todo dulzura de nuevo. Su piel oscura tenía un especial brillo de felicidad. El del rincón es Nico, dijo Vida, haciéndose cargo de las presentaciones. Amigo, ¿puedes desconectar durante 2 segundos? Nico estaba sentado en el suelo, con la espalda contra el pequeño aparador de Kate. De algún modo me pareció pequeño, y de inmediato entendí lo que Kate quiso decir cuando usó la palabra delicado. No era su estatura o su constitución, que eran pequeñas, sino las líneas de tensión de su rostro. Un mechón de pelo negro azabache se había escapado de las garras de su peinado con gomina cuando dijo: «Hola, encantado de conocerte». Y entonces bajó los ojos hasta el pequeño aparato negro que tenía en las manos, y sus dedos empezaron a volar sobre las teclas. El dispositivo lanzaba contra su piel bronceada un resplandor blanco poco natural, destacando incluso sus ojos casi negros. Entonces, ¿cuál es tu historia?, preguntó Vida. Me tensé. Crucé los brazos en una imitación de su postura, y supe sin ninguna duda que si esto iba a funcionar, que si yo iba a vivir con estos niños y verlos a diario y entrenar con ellos, entonces tenía que mantener una distancia prudencial. Durante las últimas semanas lo único que había aprendido era que cuando más conoces a alguien, más tienes que cuidar de él o de ella. Los límites entre las personas se vuelven borrosos, y cuando llega la separación, para uno es insoportable desentenderse de esa vida. Incluso si hubiera querido explicarles lo de Thurmond, no había manera de traducir en palabras ese tipo de dolor. No hay manera de hacer que nadie lo comprenda. No cuando solo la idea del jardín, de la fábrica, de la enfermería eran suficiente para que la ira me ahogara. La quemadura en mi pecho se había mantenido allí durante días, como la lejía de la colada que nos dejaba ampollas en las manos. Me encogí de hombros. «¿Qué pasa con Martín?», preguntó Jude, retorciendo los dedos unos contra otros hasta que enrojecieron sus manos. «¿Seremos 5 en el equipo?». Kate no cambió de expresión. «Martín se trasladó a Kansas. Trabajará allí con los agentes». Vida se volvió hacia ella de nuevo. «¿En serio?». «Sí», dijo Kate. «Ruby ocupará su lugar como líder del equipo». Se había acabado tan rápido. Fueran cuales fueran los falsos cumplidos que Vida había logrado reunir para Kate, se esfumaron con una sola respiración, fuerte y profunda, y en ese segundo vi el destello de la traición. La vi tragarse físicamente las palabras y asentir. «Espera, ¿qué?», dije casi atragantándome. «Yo no quiero esto. Yo no quiero nada de esto». «Genial, felicidades», exclamó Jude, dándome un puñetazo amistoso en el hombro que me despertó de mi aturdimiento. «Sé que harás que Ruby se sienta bienvenida y le enseñarán cómo va esto», dijo Kate. «Sí», dijo Vida entre dientes. «Por supuesto, todo lo que quiera». «Cenaremos juntos», informó Jude con una voz brillante, total y felizmente ignorante de la forma en que Vida abría y cerraba los puños de los costados. «Es noche de pasta. Tengo que presentarme en Albán, pero ustedes 4 deberían ir a cenar juntos. Así de paso pueden enseñarle a Ruby dónde están las literas para que pueda instalarse», dijo Kate. Tan pronto como salió y cerró la puerta, sentí que alguien me agarraba por la cola de caballo, me la enrollaba en el cuello y me empujaba contra la pared. Estrellas negras flotaron en mis ojos. «¡Vida!», jadeó Jude. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que incluso Nico levantara la vista. «Si crees que por un maldito segundo no sé lo que has estado haciendo, te equivocas», me susurró Vida entre dientes. «Sal de mi cara», le espeté. «Sé que esa historia de que Kate te perdió es una mierda. Sé que echaste a correr», dijo. «Te haré pedazos antes de que vuelvas a hacerle daño». «No sabes nada de mí», respondí, alimentándome de su ira de una manera que no esperaba. «Sé todo lo que necesito», escupió Vida. «Sé que eres. Todos lo sabemos». «Ya está bien», gritó Jude, cogiéndome del brazo y tirando de mí hacia atrás. «Vamos a ir a cenar, Vi. Vengas o no vengas».
Pues que tengan una bonita cena de mierda, dijo con su tono de voz más dulce. Pero la furia que irradiaba de vida cortaba el aire entre nosotros y se cerró alrededor de mi cuello como un puño, como una promesa. No estoy segura de por qué el círculo de mesas vacías a nuestro alrededor me molestó tanto como lo hizo. Tal vez fue por la misma razón que Jude sintió que tenía que hablar durante toda la comida para compensar su silencio. Acabábamos de sentarnos a una de las mesas circulares más pequeñas cuando unos 4 agentes y otros chicos se levantaron de la suya. Unos se llevaron sus bandejas y salieron de la sala. Otros se apretujaron en contra de las mesas ya completas que había un poco más allá. Traté de decirme a mí misma que no era por mi culpa, pero algunos pensamientos viven en tu mente como una enfermedad crónica. Crees que finalmente los has aplastado, solo para darte cuenta de que se han transformado en algo nuevo, más oscuro. Por supuesto que se habían levantado y marchado. Me susurró al oído una voz familiar. ¿Por qué querrían estar cerca de algo como tú? Es donde comemos y pasamos el rato cuando estamos inactivos. Después de que limpien el desorden, todo lo que puedes hacer es jugar a las cartas o al ping-pong, o simplemente ver la televisión, dijo Jude con la boca llena de lechuga. A veces un agente nos trae alguna película nueva, pero casi siempre estoy en la planta baja, en el laboratorio de los ordenadores. Sentía una extraña especie de vértigo en aquella sala de forma circular, y una sensación se intensificaba por los 10 televisores conectados en todo momento y a la altura de los ojos, cada uno sintonizado en el único canal de noticias nacionales supervivientes. Solo eso cambiaría si estuvieras dispuesto a atacar el bolsillo del presidente, porque allí dentro encontrarías algo de dinero, o proporcionando una fascinante visión de la estática en silencio. Yo no tenía estómago para los horrores que los presentadores mostraban a diario. Era un juego mucho más interesante ver a qué mesa separada se sentaba cada nueva tongada. Los chicos, después de haber recogido sus alimentos de las mesas del buffet, se reunían con los demás. Los más robustos, que probablemente eran ex militares, se sentaban con aquellos que tenían su mismo aspecto, y solo había unas cuantas agentes diseminadas por allí para darle un poco de variedad al ambiente. Estaba tan concentrada en contar las mujeres que no me di cuenta de que entraba Kate, hasta que se detuvo detrás de Jude. A Alban le gustaría verte, dijo mientras cogía mi bandeja. ¿Qué? ¿Por qué? Jude debió de confundir mi mirada de sublevación por miedo, porque se acercó y me dio unas palmaditas en el hombro. Oh, no, no te pongas nerviosa. Es muy majo. Estoy seguro de que lo único que quiere es conversar. Como es tu primer día aquí, seguro que es solo eso, una especie de saludo. Sí, dije entre dientes, haciendo caso omiso de la nota de celos que detecté en su tono de voz. Al parecer, ser convocado por Albán no era algo habitual. Por supuesto. Kate me llevó fuera del atrio, me dejó allí en el pasillo y metió mi bandeja en una mesa junto a la puerta. En lugar de ir a la derecha o a la izquierda, me guió hacia una puerta en la pared de enfrente que no había visto antes, medio arrastrándome por las escaleras que había al otro lado. Pasamos al segundo nivel, serpenteando hacia abajo y alrededor del tercero. A partir de la segunda planta me sentí más a gusto. Estaba más caliente, más seca, sin la humedad que se aferraba a las paredes de los pisos superiores. Ni siquiera me molestó el olor a plástico caliente. Cuando pasamos junto a la gran sala de ordenadores instalada en el atrio de ese nivel. Siento todo esto, dijo Kate. Sé que debes de estar agotada, pero él tiene muchas ganas de conocerte. Junté las manos a la espalda para esconder los temblores. Durante el vuelo, Kate había tratado de pintarme un retrato de Alban que lo mostraba como un hombre noble y amable, muy inteligente, un patriota americano de buena fe, cosa que evidentemente no concordaba con todo lo que había oído hablar de él, que era un terrorista que había coordinado más de 200 ataques contra el presidente Grey por todo el país y que había matado a un buen número de civiles en el proceso. Las evidencias estaban por todas partes. Los agentes habían clavado en las paredes docenas de artículos periodísticos
y capturas de pantalla de los informativos de la televisión, como si la muerte y la destrucción fueran algo que celebrar. Esto era lo que yo sabía de John Alban por experiencia propia. Había formado una organización llamada la Liga de los Niños, pero solo estaba dispuesto a sacar de los campamentos a los niños que tuvieran poderes, a los útiles, y que, si el tiempo era rencoroso, existía la posibilidad de que yo fuera castigada por que el plan resultara lo más difícil posible. Caminamos hasta el otro lado del círculo. Kate puso su tarjeta de identificación en el panel negro, a la espera del pitido. Una parte de mí ya sabía lo que esperaba. No era una luz verde interminente. Cuando avanzamos por las escaleras de cemento, ya no quedaba rastro del calor que habíamos dejado atrás. La puerta se cerró automáticamente detrás de nosotras, sellando el espacio con un ruido de succión. Me volví, sorprendida, pero Kate me dio un codazo suave y seguimos adelante. Había otro pasillo, pero diferente a los que había visto en el primer nivel. Las luces de aquí no eran tan fuertes y parecían estar sometidas a una especie de parpadeo continuo. Una mirada fue todo lo que necesité para que el corazón se me subiera a la garganta. Era Turmont. Era un trazo de lo que había sido para mí. Puertas metálicas oxidadas, paredes de sólidos bloques de hormigón, solo interrumpidas por pequeñas ventanas de observación. Pero esta era una prisión con 12 puertas en lugar de docenas de ellas, con 12 personas en lugar de miles. Los olores rancios disimulados con un toque de lejía, las paredes y los suelos desnudos. La única diferencia era que las FEP nos habrían castigado si hubiéramos intentado golpear contra las puertas de la forma en que los presos lo hacían aquí y ahora. Voces apagadas suplicaban que los dejaran salir, y me pregunté por primera vez si alguno de los soldados se sentía como me había sentido yo, enferma, como si la piel y la carne me apretaran el cráneo. Lo supe exactamente cuando pegaron sus rostros a las ventanillas, con los ojos inyectados en sangre, siguiéndonos hasta el final del pasillo. Kate presionó su tarjeta de identificación contra el panel negro de la última puerta a la izquierda, inclinando la cara hacia abajo entre las sombras. La puerta se abrió. Ella la empujó hacia adentro y luego señaló la mesa vacía y un conjunto de sillas. La bombilla que colgaba del techo se balanceaba. Me separé de ella y clavé los talones en las baldosas. ¿Qué demonios es esto?, le exigí. No pasa nada, contestó ella, con un tono de voz bajo y tranquilizador. Usamos esta sala para los activos o los agentes deshonestos que traemos aquí para hacerles preguntas. ¿Quieres decir para interrogarlos?, le dije. No, pensé. La idea floreció como puntos negros en mi campo de visión. Martín era quien los interrogaba, y ahora voy a ser yo quien los interrogue. Yo no, empecé a decir, no confío en mí misma, no quiero hacer esto, no quiero nada de esto, pensé. Estaré aquí con ustedes todo el tiempo, dijo Kate. No te pasará nada. Alban solo quiere ver qué nivel de poderes tienes, y esta es una de las pocas maneras que podemos usarlo para saber. Casi me reí. Alban quería asegurarse de que había hecho un buen negocio. Kate cerró la puerta y me llevó hasta una silla frente a la mesa de metal. Oí pasos e hice ademán de levantarme, pero me indicó que volviera a sentarme. Solo serán un par de minutos, Rubí, te lo prometo. ¿Por qué estás tan sorprendida?, me pregunté. Ya sabía lo que era la liga. Sabía de qué iban. Kate me dijo una vez que había sido fundada para exponer la verdad acerca de los niños en los campamentos. Era divertido entonces lo lejos que había llegado el mensaje. Había estado aquí menos de mediodía, y ya me había dado cuenta de que en 5 años todo lo que habían logrado hacer era convertir a unos cuantos niños en soldados, capturar e interrogar a personas y derribar algunos edificios clave. Por el tamaño y la forma de la ventanilla de la puerta, no pude ver mucho más que el rostro oscuro de Elvan cuando apareció flanqueado por media docena de hombres. Su voz se filtró a través de un intercomunicador crepitante. Estamos listos para proceder. Kate asintió y dio un paso atrás, murmurando. Haz lo que se te pida, Rubí.
Eso es lo que he hecho siempre, pensé. La puerta se abrió y aparecieron 3 figuras, 2 agentes masculinos, vestidos muy dignos con sus uniformes verdes, y una mujer bajita entre ellos, a la que llevaban a rastras y que ataron con bridas de plástico a la otra silla. Una especie de capucha de arpillería le tapaba la cabeza, y a juzgar por los gruñidos y gemidos de protesta, le habían amordazado la boca. Una punzada de terror me recorrió lentamente la columna vertebral en zigzag hasta la base del cuello. «Hola, querida». La voz de Albán se filtró de nuevo a través de la ventanilla. «Espero que estés bien esta noche». John Albán había sido consejero en el gabinete del presidente Grey hasta que su propia hija, Alisa, había muerto de enia. Kate me explicó que no pudo soportar el sentimiento de culpa, y cuando trató de comunicar la verdad a los principales periódicos y no la versión endulzada de los campamentos, nadie estuvo dispuesto a creerse la historia, no cuando el presidente Grey ejercía un férreo control sobre ellos. Ese fue el legado de los atentados de Washington, D.C. No se escuchaban a los hombres buenos, y los malos se aprovechaban de todas las ventajas. Su piel oscura y erosionada por el tiempo lo situaban en la edad madura, y las gruesas bolsas debajo de sus grandes ojos hacían que el rostro pareciera hundido. «Es un placer tenerte aquí, por supuesto. A mis consejeros y a mí nos encantaría ver el alcance de tus poderes y cómo pueden beneficiar a nuestra organización». Asentí, con la lengua haciendo fuerza contra el paladar. «Creemos que esta mujer ha estado pasando información a los hombres de Grey, saboteando en su beneficio las operaciones para las que fue enviada. Me gustaría que explorase sus recuerdos recientes y me dijera si eso es cierto». Él pensaba que era así de fácil, ¿verdad? Un vistazo al interior y ahí tienes las respuestas. Cuadré los hombros y lo miré a través del cristal. Quería que él supiera que yo era muy consciente del hecho de que él estaba detrás de la puerta, no para protegerse de aquella mujer, sino de mí. Todo lo que tenía que hacer era ganarme su confianza, obtener un poco de libertad, y cuando llegara el momento, se arrepentiría por haberme obligado a practicar mis poderes sobre nadie, y se despertaría una mañana y descubriría que me he ido, borrando todo rastro de mí en este agujero en el suelo. Este sería mi juego. Una vez confirmara que los demás estaban a salvo, me largaría, rompería el trato. «Tendrás que darme una operación específica que buscar», le dije, preguntándome si aún podía oírme. «De lo contrario, podríamos estar aquí toda la noche». «Entiendo». Su voz crujió al otro lado. «No hace falta decir que lo que oigas y veas en esta sala es una información privilegiada a la que tus compañeros nunca tendrán acceso, porque si algo de este asunto se comparte, habrá repercusiones». Asentí con la cabeza. «Excelente. Hace poco esta agente se encontró con un contacto para recibir un paquete de información». «¿Dónde?» «En las afueras de San Francisco. Y eso es todo lo que preciso que puede ser». «¿El contacto tiene un nombre?» Hubo una larga pausa. No necesité levantar la vista de la cabeza encapuchada de la mujer para saber que los consejeros estaban consultando entre sí. Finalmente su voz se filtró de nuevo. «Ambrose». Los 2 soldados que habían traído a la mujer salieron de la habitación. Ella oyó la cerradura de la puerta, pero fue hasta que me acerqué y le toqué la muñeca cuando reaccionó y trató de liberarse de mí. «Ambrose», le dije, «San Francisco. Ambrose, San Francisco». Repetí esas palabras una y otra vez mientras me hundía en su mente. La presión que había estado acumulando de manera constante desde el momento de abordar el avión en Maryland se liberó con un suave suspiro. Sentí que me adentraba más y más en ella, y un torrente de pensamientos fluyó en su mente. Eran deslumbrantes, tenían un fulgor dolorosamente intenso, como si cada recuerdo se hubiera sumergido en pura luz de sol. Ambrose, San Francisco. Inteligencia. Ambrose, San Francisco. Era un truco que me había enseñado Clancy. A menudo la simple repetición de una palabra, una frase o un nombre específico a alguien era suficiente para dibujarlo directamente en el pensamiento de esa persona. La mujer se relajó bajo mis dedos. Ya era mía. «Ambrose»,
repetí en voz baja. Era alrededor del mediodía. Yo era la gente y ella era yo, y lanzamos una rápida mirada hacia el sol directamente sobre nosotros. La escena brilló mientras discurría a través de un parque desierto. Unas zapatillas de tenis negras se deslizaban a través de la maleza. Había una construcción un poco más adelante, un baño público. No me sorprendió entonces que un arma de fuego apareciera de repente en mi mano derecha. Cuando más me adentraba en el recuerdo, más sentidos me despertaban las imágenes. Un olor aquí, un sonido allí, un roce. Había notado el frío metal metido en la cintura de mis pantalones desde el momento en que entré en el recuerdo. El hombre que esperaba en la parte trasera del edificio ni siquiera tuvo tiempo de volverse antes de acabar en el suelo, con un agujero del tamaño de una moneda de $1 en la parte posterior del cráneo. Retrocedí, dejando caer la muñeca de la mujer. La última visión que tuve antes de que se cortara la conexión era una carpeta azul y su contenido esparcido al viento, revoloteando a la deriva hacia un estanque cercano. Abrí los ojos, y la luz de la bombilla que colgaba del techo iluminó la parte posterior de mis ojos dolorosamente. Por lo menos no era una migraña, y aunque el dolor disminuiría poco después, la desorientación seguía siendo horrible. Tardé 2 segundos en recordar dónde estaba, y otros 2 para encontrar mi voz. Ella conoció a un hombre en un parque, detrás de los baños públicos. Ella le disparó en la parte posterior de la cabeza, después de acercarse por detrás. Los informes de inteligencia que llevaba estaban en una carpeta azul. ¿Viste lo que le pasó a la carpeta?, preguntó Albán con un tono de voz teñido de emoción. Está en el fondo de la laguna, le dije. ¿Por qué le disparó si él era su contacto? Ya es suficiente, Rubí, me interrumpió Kate. Que pasen, por favor. La mujer estaba débil, aún medio aturdida por mi influencia sobre ella. No se resistió cuando la liberaron de sus ataduras. La agarraron y la levantaron de su silla. Pero me pareció oír que lloraba. ¿Qué va a pasar con ella?, presioné, volviéndome hacia Kate. Ya es suficiente, repitió. Me estremecí ante su tono. ¿Podríamos tener su permiso para excusarnos? ¿Está satisfecho con los resultados? Esta vez Albán nos recibió en la puerta, aunque no dio un paso para cortar el espacio entre nosotros. Ni siquiera me miró a los ojos. Oh sí, dijo en voz baja. Estamos más que satisfechos. Esto que puedes hacer es algo realmente especial, querida, y no tienes ni idea de la diferencia que puede significar para nosotros. Pero la tenía. Liam no me había explicado demasiado sobre el tiempo que había pasado en la liga, solo que había sido breve y brutal, y tan perjudicial que había aprovechado para escaparse la primera oportunidad que se le había presentado. Pero sin que ninguno de nosotros se diera cuenta, me había preparado para la nueva realidad de mi vida, advirtiéndome 1, 2, 3 veces de que la liga controlaría cada movimiento que hiciera, que esperarían de mí que tomara la vida de otra persona, solo porque eso se adaptaba a sus necesidades y era lo que querían. Me había hablado de su hermano, Cole, y en lo que se había convertido bajo la persuasión de las manos ejecutoras de la liga. Cole. Yo sabía por los chismes que se contaba en la liga que era un agente encubierto de eficacia aterradora. Sabía por Liam que había prosperado en el pulso por el poder que te brindaba disparar un arma de fuego. Pero lo que nadie, ni siquiera Liam, había pensado en decirme, era en lo muy, muy parecidos que eran.